Bueno, mira, yo soy todo oídos. Yo Sí, te sí, digo que yo quisiera que esta plática beneficie a muchas personas, que sea un preámbulo para saber distinguir qué es un apóstata y qué es un hereje. O sea, alguien que cree en las enseñanzas de Cristo, pero que no está de acuerdo con ciertos dogmas humanos. sí. Entonces, yo quiero que sea un preámbulo de algo, de una conversación respetuosa, donde se vea que, por ejemplo, nosotros que hemos dejado la organización por alguna razón, algunos han sido expulsados, otros desasociados, otros simplemente le pedimos nuestros datos, salvo amenaza de denuncia para que la organización nos borrara nuestros datos de ahí y no diera ningún anuncio. Algo que el libro de ancianos lo especifica bien, ¿no? Que eso es lo que se puede hacer, la sucursal aconseja eso y se evitan problemas. Entonces no se sabe si la persona es como si nunca hubiera sido testigo. Y, y hay personas testigos que pueden hablar con ellos. Y bueno, esa es como introducción. Yo quisiera que esto fuera un preámbulo para que vea que no somos personas groseras, ni tú ni yo. Claro. Eh, Somos personas que sabemos escuchar y que queremos llegar a una razón. La ventaja de Internet es que llegamos a miles de personas. Así es. Entonces, esa es nuestra intención. Esa es mi introducción. Ahora voy a dejar que hables tú, que hagas las preguntas que tú quieras. Bueno, como te dije en la conversación que acabamos de tener hace unos minutos, eh, hay una expresión que utilizan mucho las personas que se han ido de la organización. Esa expresión es que cuando dejaron la organización o la secta, como muchos la llegan a llamar, eh, abrieron los ojos. Entonces, la pregunta que muchas personas se llegan a hacer es, cuando las personas salen de la organización, ¿a dónde o quién los puede llevar a algo mejor? Por ejemplo, en el caso tuyo, como dijiste, te lo voy a volver a repetir, cuando llegaste a bautizarte, después de bautizarte y progresar, fuiste precursor regular, siervo ministerial, anciano, superintendente de circuito y atendiste algunos comités, ¿cierto? Entonces, Bueno, sí, sí. entonces, basado en eso, debido a que yo soy simplemente un publicador, creo que si tú fueras una persona que estuviera enseñando a otra la verdad de la Biblia, tendrías la capacidad por tu experiencia y por el conocimiento que has llegado a tener de responder a las preguntas que una persona te hiciera, ya sea en el trabajo o si lo hicieran, que la realidad es que no lo hacen y dudo que lo puedan hacer, que es predicar de casa en casa enseñando la verdad que ustedes entienden. ¿Me entiendes? Entonces, basado en esto, a mí me gustaría leerte, perdón, me gustaría que leyéramos 3 relatos bíblicos y con tu conocimiento, tu entendimiento, me los pudieras explicar. ¿Con qué propósito? Con el fin de saber qué tan abiertos tienen los ojos y si pueden llegar a enseñar a una persona que esté indecisa de si estudiar con los testigos de Jehová o no, y cuando en ocasiones se llegan a encontrar con información que habla en contra de la organización, las personas sepan a dónde pueden ser dirigidos. Entonces, como bien lo dijiste, yo de una manera amigable, respetuosa, te pediría que leyéramos 3 relatos, me los expliques y una vez que tú me hayas explicado esos 3 relatos, entonces enseñarte cómo es la manera en que yo, como testigo de Jehová, la puedo enseñar y hacia dónde dirigen esas enseñanzas a las personas que puedan estar interesadas en acercarse a Dios.
¿Me lo permites? Quería que me permitieras un comentario. Bien. Bueno, te voy a mencionar dos relatos en base a lo que acabas de comentar. Sí. Primero, tú imagínate o visualiza, y muchos de los que nos van a estar escuchando, la mayoría fueron testigos de Jehová o son testigos de Jehová que van a estar ahí. El momento en el cual Jesucristo dio un discurso que se registra en Juan capítulo 6, todo el capítulo 6. Sí, Al escuchar ese discurso, la mayoría de sus discípulos se fueron a las cosas de atrás, lo abandonaron. claro. Y Jesús les pregunta a los 12, ¿ustedes no quieren irse también? Y uno de ellos responde, fíjate la respuesta. La respuesta no fue como la tergiversan las religiones. Sí, No dijo, ¿a dónde nos iremos? Dijo, ¿a quién nos iremos? Y lo resalto, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dichos de vida eterna. claro. Primer punto, no es a dónde, no es que exista otro grupo religioso, no, es que el único lugar es con Jesucristo. Primero. Dos, voy a comentar otro relato. Cuando Jesús habló con una mujer que era considerada apóstata, samaritana, eran los samaritanos, ustedes saben que los judíos los despreciaban como apóstatas, porque creían una parte de lo que ellos enseñaban, que son los 5 primeros libros, el Pentateuco. Sí, Cuando la mujer quiso saber cuál era la diferencia entre la religión de Jesús, porque ella no sabía que era hijo de Dios, simplemente lo miró como un judío y se sorprendió que le hablara. sí, Entonces, la respuesta que Jesucristo le da a esta mujer es que ni el lugar donde le enseñaron a ella, ni el lugar donde le enseñaron los judíos, iba a ser importante. Nota, el lugar no iba a ser importante. Es decir, a ninguna persona iba a encontrar a Dios en ningún lugar, en ninguna parte. Porque Juan 4, 23 y 24 dice que es el Padre el que encuentra a sus verdaderos adoradores. Fíjate, claro, claro. en ninguna parte está hablando de religión, sino de adoración verdadera. Adoradores verdaderos. Ujú. Nota, lo resalto. El Padre los busca y el Padre los encuentra. Claro, yo también ¿Qué creo eso. necesitamos para ser adoradores verdaderos? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este es el comentario que yo quería hacerte respecto a tu introducción. Ahora seguimos con los relatos que me ibas a comentar. Bueno, nuevamente, déjame comentarte al respecto. O sea, esas palabras que tú dices, que se escuchan muy bien, en parte yo comparto tu opinión, pero muchas personas llegan a decir, y en cierto sentido es cierto, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no habló acerca de un grupo religioso, simplemente Él enseñaba a las personas y listo. Pero si tú eres una persona que crees en la Biblia, sabrás que los primeros cristianos se reunían en grupos y esos grupos llegaron a formar congregaciones. Algunas de ellas están registradas en la Biblia. Las cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes congregaciones no se las escribió a personas particulares, las escribió a congregaciones. De igual manera, el Señor Jesucristo, estando en el cielo, eh, envió a su ángel para dar un mensaje a las 7 congregaciones, ¿no? No envió este mensaje a particulares, no, la envió a congregaciones. ¿Por qué?
porque según lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 23 y 24, los seguidores de Cristo tenían que reunirse, o sea, tenían que pertenecer a un grupo y reunirse para incitarse al amor y a las obras buenas o excelentes, ¿no? Entonces, de mi parte, lo que yo entiendo y en lo que concuerdo contigo es que, por lo menos lo hago en mi vida, yo voy a las reuniones, escucho la información y entonces yo decido por mí mismo de qué manera voy a aplicar en mi vida lo que aprendí en la reunión. ¿Me entiendes? O sea, es individual. Jehová ve y acepta la adoración de las personas individualmente, qué es lo que hacen en sus vidas diarias, en casa y también en la congregación. Entonces, eso es lo que quiero comentar acerca de esto. Entonces, ahora sí pasemos a estos relatos que yo quiero que me ayudes a entender. El primero es, si buscas ahí en tu Biblia, en la que sea, el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 1 al 7, no sé si quieras leerlos o los leo yo. Permítame un momento, un segundo. Claro que sí. Juan, ¿qué? Capítulo 10, versículos 1 al 7. A ver, ya lo tengo, mira, lo voy a leer. Sí, por favor. Parábola del redil. Traducción de Nuevo Mundo. Muy verdaderamente les digo, el que no entra en el aprisco de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, ese es ladrón y saqueador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y él llama a sus propias ovejas por nombre y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. A un extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló esta comparación, pero ellos no sabían lo que quería decir las cosas que les hablaba. 7. Jesús el buen pastor. Por lo tanto, Jesús dijo otra vez, muy verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Muy bien. Entonces, en dos ocasiones Jesucristo, en el versículo 2, permíteme, eh, perdón, es en el versículo 3, y en el 7 les repite, muy verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el asunto es que las personas no entendían qué les estaba queriendo decir Jesús. ¿Por qué Jesucristo les dijo que Él era la puerta de las ovejas? ¿Me ¿Qué es estás la puerta? preguntando? Sí. ¿Qué es la puerta de las ovejas y por qué razón la gente no podría entender? No podía entender. Bueno, mira, esto que te voy a decir está relacionado con los dos comentarios que te hice al principio, Uh -huh. con los dos textos de Juan capítulo 6
y Juan capítulo 4. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús claramente dice que Él es el único camino, la única verdad y la vida. Y dice que por medio de Él es como se llega al Padre. O sea, nadie puede llegar al Padre sino por medio de Cristo. Entonces, cuando Jesucristo aquí está hablando de que Él es la puerta, está resaltando Juan 14:6. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. No ningún lugar, ninguna denominación, sino más que Jesucristo. Ok, entonces, ¿tú consideras que esa es tu respuesta? Que basado en Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y el camino, ¿verdad? Entonces, mi pregunta era, ¿qué es la puerta de las ovejas? ¿Por qué Jesús es la puerta de las ovejas? Por esa razón, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Muy bien. La siguiente pregunta, te voy a preguntar, voy a hacer estas tres preguntas y voy a permitir, como lo estás haciendo ahorita, que por favor las contestes y después yo te voy a dar la explicación que a mi manera de verlo, basado en las escrituras, es la respuesta para mí la correcta. Pero bueno, solamente por referencia, si vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Me avisas cuando lo tengas. Ya lo tengo. Listo. Ok. Entonces dice Hebreos 10:1. Dice, porque puesto que la ley tiene una sombra de las cosas buenas por venir, pero no la sustancia misma de las cosas, nunca pueden los hombres con los mismos sacrificios que ofrecen continuamente de año en año perfeccionar a los que se acercan. Bueno, basado en este texto, dice la Biblia que la ley o lo escrito en el pasado por Moisés era una sombra de lo que habría de venir, de las cosas buenas por venir. Entonces, una sombra de algo real no se puede modificar, ¿cierto? Por ejemplo, si tú pones un palo contra el sol, la sombra que te va a dar no va a ser de un círculo, ¿verdad que no? El reflejo que te va a dar o la sombra es de algo muy similar a un palo alargado. Entonces, me gustaría que fuéramos, por favor, ahora de aquí va a surgir la segunda pregunta, al libro de Números capítulo 19. Ya lo tengo. ¿Puedes leer de los versículos 1 al 12, por favor? Y Jehová procedió, perdón, traducción al Nuevo Mundo, Sí. la purificación de los inmundos. Y Jehová procedió a hablar a Moisés y a Aarón y dijo, este es el estatuto de la ley que Jehová ha mandado, diciendo,
habla a los hijos de Israel que tomen para ti una vaca roja, sana, en la cual no haya defecto y sobre la cual no haya venido yugo. Y ustedes tienen que darla a Eleazar el sacerdote, y él tiene que llevarla fuera del campamento, y tiene que ser degollada delante de él. Entonces Eleazar el sacerdote tiene que tomar parte de la sangre de ella con su dedo, y salpicar parte de la sangre de ella directamente hacia la frente de la tienda de reunión, 7 veces. Y se tiene que quemar la vaca ante los ojos de él, la piel y la carne, y la sangre de esta junto con su estiércol se quemarán. Y el sacerdote tiene que lavar sus prendas de vestir y bañar su carne en agua, y después podrá entrar en el campamento, pero el sacerdote tendrá que ser inmundo hasta el amanecer. Y el que la haya quemado lavará sus prendas de vestir en agua, y tiene que bañar su carne en agua, y tendrá que ser inmunda hasta el amanecer. Y un hombre limpio tiene que recoger las cenizas de la vaca y depositarlas fuera del campamento en un lugar limpio. Y estas tienen que servir a la asamblea de los hijos de Israel como algo que ha de guardarse para el agua de limpieza. Es una ofrenda por el pecado. Y el que recoge las cenizas de la vaca tendrá que lavar sus prendas de vestir y ser inmundo hasta el atardecer. Y esto tiene que servir a los hijos de Israel y al residente forastero que está residiendo como forastero en medio de ellos, como estatuto hasta tiempo indefinido. Cualquiera que toque el cadáver de alma humana alguna, entonces tendrá que ser inmundo 7 días. El tal debe purificarse con ella al tercer día, y al séptimo quedará limpio. Pero si no se purifica al tercer día, entonces al día séptimo no será limpio. Bien, entonces, acabamos de analizar una enseñanza que ha hecho que miles o millones de judíos hayan dejado el judaísmo porque, por ejemplo, en el Talmud, un libro judío, enseña que Salomón murió siendo tan sabio, siendo el segundo hombre más sabio que ha pisado la tierra. Murió sin poder entender este sacrificio. ¿Cómo podría un sacrificio que servía para santificar al mismo tiempo hacía inmundo al que lo realizaba? Entonces, ¿qué podrías decirme tú acerca del sacrificio de la vaca roja? Mira, mi opinión va a ser la siguiente. Yo en lo personal creo más en Jesucristo y sus enseñanzas. Sí. ¿Por qué te voy a decir esto? Hay unas palabras clave cuando Jesucristo habló con los fariseos, porque recuerda que los fariseos eran maestros, Sí. eran personas que enseñaban, eran personas que desde el punto de vista humano eran limpios, cumplían la ley al pie de la letra, cumplían todo. Sin embargo, hubo relatos en los cuales Jesucristo contradijo a los cumplidores de la ley. Por ejemplo, no me estoy desviando, simplemente te estoy dando un ejemplo Sí, sí, para sí. explicar esto. Muy bien. Cuando le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, fíjate, el Dios del que enseñaban los fariseos decía que había que lapidarla, que había que Okay. matarla. Sin embargo, Jesucristo contradijo al Dios de los fariseos y no lo hizo. Ese es un punto. Otro, cuando Jesús hablaba sobre el sábado, sobre el asesinato, sobre el cometer adulterio, citaba de la ley
que enseñaban los fariseos. Pero Jesús iba más a profundo. Por ejemplo, cuando les decía, la ley de ustedes dice, no asesinarás, pero yo les digo que cualquiera que continúe odiando ya ha cometido asesinato en su corazón. Solo para ponerte un ejemplo, ¿no? De cómo Jesucristo contradijo en la forma de entender de los fariseos. Y el texto que te voy a citar es este. Juan capítulo 8, versículo 44. Nuevamente hablamos de Juan. Sí. Jesús les dijo, ustedes proceden de su padre. ¿Quién era el padre de ellos? Jesús lo dijo. Su padre es un mentiroso y un asesino. Lee ese relato y es en esencia lo que dice. El Claro, padre de claro. ustedes es asesino y mentiroso. Bueno, ¿cómo se conecta esto con lo que estamos mencionando aquí? Hay que profundizar. Hay que profundizar. Muchas veces el impostor se hacía pasar por el Dios verdadero. Si tú notas, hay una diferencia entre los 10 mandamientos que fueron dados directamente por la mano de Dios. Y si tú has leído la Biblia, Moisés dictó más de 600 leyes. Lo que te voy a decir va a ser algo revolucionario, porque nos han enseñado, yo vengo de una cultura, yo soy mexicano, una cultura muy religiosa, en la Sí. cual no cuestionas a tu padre, no cuestionas a tu madre, no cuestionas la religión. Y eso lo tenemos, somos sinceros, somos celosos. Entonces, no cuestionas ni a la Biblia. Jesucristo sabía la clase de personas a las cuales se estaba enfrentando, a esos maestros que eran asesinos, que ya lo tenían en su corazón. ¿De quién aprendían? Del Dios del Antiguo Testamento. Entonces, muchas veces, ¿por qué la diferencia entre el Dios de los fariseos? Fíjate lo que te recalco, para que no nos confundamos. Ujú. El Dios de los fariseos con el Padre de Jesús. ¿Por qué Jesucristo actuó de forma diferente? Entonces, mira, hay ciertos relatos en el Antiguo Testamento que yo ya no me profundizo. Sí. Eh, para entenderlo, yo utilizo esta fórmula. Mira, el que no ama no ha llegado a conocer a Dios porque Dios es amor. Sí. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre también. Entonces, cuando yo veo estos relatos del Antiguo Testamento, cuando veo este tipo de formalismos, cuando veo este tipo de prácticas, yo no veo reflejado ahí al Padre de Jesucristo. Yo veo reflejado ahí al Padre del que enseñaban los fariseos. Y esta es toda la explicación que tengo que darte. Muy bien. Ok. Ahora pudiéramos ir, por favor, a Éxodo capítulo 4. Ya lo tengo. Éxodo 4. Del 1 al 9. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Claro, Así no me de la canso. traducción del Nuevo Mundo. Dice, sin embargo, al contestar, Moisés dijo, pero supongamos que no me crean y no escuchen mi voz, porque van a decir, no se te apareció Jehová. Entonces le dijo Jehová, ¿qué tienes en la mano? A lo cual él dijo, una vara. Enseguida dijo, arrójala a tierra. De modo que él arrojó a tierra y ésta se convirtió en una serpiente y Moisés empezó a huir de ella. Jehová dijo a Moisés, alarga la mano y agárrala por la cola. De modo que él alargó la mano y la agarró y ésta se convirtió en una vara en la palma de su mano.
para que, según dijo él, crean que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Jehová le dijo otra vez, mete tu mano, por favor, en el pliegue superior de tu prenda de vestir. De modo que él metió la mano en el pliegue superior de su prenda de vestir. Cuando la sacó, pues, resultó que su mano estaba herida de lepra como la nieve. Después de eso, Dios dijo, vuelve tu mano al pliegue superior de tu prenda de vestir. De modo que él volvió la mano al pliegue superior de su prenda de vestir. Cuando la sacó del pliegue superior de su prenda de vestir, pues, resultó que estaba restaurada como el resto de su carne. Y tiene que suceder, según dijo él, que si no quieren creerte y no quieren escuchar la voz de la primera señal, entonces ciertamente creerán la voz de la señal posterior. Sin embargo, tiene que suceder que si no quieren creer ni aun a estas dos señales y no quieren escuchar tu voz, entonces tendrás que tomar agua del río Nilo y derramarla en tierra seca. Y el agua que tomes del río Nilo ciertamente se convertirá, sí, realmente se convertirá en sangre sobre la tierra seca. ¿Qué me puedes decir de este relato? Mira, mientras lo estábamos leyendo, si una persona hoy en día hace esto, ¿qué responde uno inmediatamente? Que es espiritismo. Nota, si lo hiciera en la actualidad, cualquiera pensaría que es obra de Satanás, que es obra del diablo. Porque hoy en día se cree más en los demonios, se cree más en Satanás y en su poder, y la gente ha dejado de tener fe en Dios, fe en el Dios verdadero. A pesar de que Jesucristo dijo, estoy con ustedes todos los días. Sí. Estas cosas en la actualidad suenan a espiritismo. Ya no, bueno, por un lado ese es un comentario, ¿no? Sí. Por otro, en lo personal, no todos los relatos del Antiguo Testamento están mal. En lo personal, en mi opinión, que me Sí. puedo equivocar. No todos los relatos están mal, pero algunos hay que saber distinguir cuando encuentras mentira y cuando alguien es asesino, no es el Padre de Cristo, es el impostor que se está haciendo pasar por Jehová. Bueno, ese es un paréntesis que hago ahí. Bueno, lo que te quiero dar a entender aquí, en el relato que leímos, aquí claramente está hablando de cuando Dios escogió a un hombre, a un representante, que Sí. todos sabemos que este representante prefiguró a Jesucristo. Sí. ¿De qué forma iban a saber las personas que él era un enviado de Dios, del Dios verdadero? Efectuando cosas que, que demostrarían que él tiene el Espíritu de Dios, que Dios lo está respaldando. Mientras estábamos leyendo el relato, yo me estaba acordando de un texto en la Biblia donde habla que en la parte final de los días, de los últimos días, Sí. el Espíritu de Dios va a haber un último derramar. Que yo sé que la organización no lo cree porque piensa que, aunque por ahí hay una publicación que dice que se cumple, al final. Sí. Hay una publicación por ahí que después te la mando. Pero muchos testigos de Jehová en la actualidad creen que eso ya se cumplió en el primer siglo, allá en el Pentecostés. Pero está hablando de los últimos días. ¿Qué va a respaldar a los ungidos, a los verdaderos ungidos? Dice que tendrán sueños. Dice que sus hijos y sus hijas soñarán sueños, verán visiones. Entonces,
¿Qué es lo que va a respaldar que una persona es un representante de Dios, un verdadero representante, por lo mismo que pasó con Moisés? Tendrá que ser derramado el Espíritu Santo y esa persona va a tener que hacer obras poderosas, no como las que hacen los evangélicos, que hacen un circo, que es fraude, o como lo que hacen los espiritistas, que realmente es obra de Satanás. No, son obras que vienen de parte de Dios para respaldar a su siervo. Entonces, vuelvo a repetirte, lo que ocurrió aquí con Moisés es lo que ocurrirá con los ungidos en un futuro, durante su última predicación. Para que la gente se dé cuenta que Dios estaba con Moisés, tenía que hacer estas cosas, que hoy en día es considerado espiritismo. Sí, ok. Entonces, estas serían tus tres respuestas a estos tres relatos. Así es, y va a quedar grabado ahí. Sí, sí, sí. Después, Bueno, con el tiempo, se puede ir analizando contextos con más calma, ¿no? claro. Ahora, mi manera de ver las escrituras como testigo de Jehová es otra. Eh, yo como estudiante de la Biblia, no solamente testigo de Jehová, estudiante de la Biblia. Hay muchas personas que debido a que no estudian, no saben, por ejemplo, que en el libro El hombre en busca de Dios, en el capítulo 1, me parece que son los párrafos del 9 al 11, el esclavo anima a los miembros de la organización a analizar otra literatura que no sea la Atalaya, la Despertar y el Anuario, ¿no? Solamente por citarte uno. No, el esclavo anima a los testigos de Jehová a analizar otra literatura para poder entender sus doctrinas y de algún modo saber cómo es que uno puede hablarle a las personas, ¿no? Pero basándonos exclusivamente en lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, mi manera de verla es distinta. Y esto hace que en mi caso yo esté seguro que como testigo de Jehová estoy en la organización o en el pueblo de Dios, por muchas razones, ¿no? Eh, hay personas que critican, que se ensañan, por ejemplo, tú has escuchado, porque está en redes sociales, este hombre Jesús Ferreira, que tiene un canal que se llama Antisectas. O sea, es un hombre que se dedica, que está enfermo, se dedica a hacer daño. Él no solamente no está de acuerdo, sino que él se dedica a hacer daño, va directamente a las personas a encararlas y a hacer burla de ellas, ¿no? Entonces, debido a que este tipo de personas no dedican tiempo a estudiar las escrituras, eh, su manera de ver a Dios, su manera de ver a Cristo es distinta, por ejemplo, en el caso como yo entiendo las escrituras. Mira, como leímos en Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice que la ley, o lo escrito por Moisés, era una sombra de las cosas buenas por venir. Entonces, para poder responder a estos tres relatos y saber de qué se está hablando, uno tiene que ir a la ley. Lo escrito en el Nuevo Testamento, si uno no entiende la ley, difícilmente vas a poder entender el propósito de Dios y el por qué sucedían cosas, por qué Jehová mandaba cosas que se hicieran dentro de su pueblo. Entonces, para hablar acerca de por qué Jesucristo les dijo a las personas de su tiempo que Él era la puerta de las ovejas y ellos no lo entendían, necesitamos ir a la ley. Me gustaría que por favor leyeras el libro de Nehemías, el capítulo 3.
Ya lo tengo. ¿Podrías leer el versículo 1, por favor? Nehemías 3, traducción del Nuevo Mundo. Reparto del trabajo de reedificación. Versículo 1. Y Eleazar, el sumo sacerdote, y sus hermanos, los sacerdotes, procedieron a lavarse y edificar la puerta de las ovejas. Ellos mismos la santificaron y se pusieron a colocar sus hojas. Y hasta la torre de Mea la santificaron, hasta la torre de Ananael. Muy bien. Entonces, en Nehemías 3, capítulo 1, ¿dónde dice que inició la reedificación de los muros o de lo que sería el templo? Bueno, no dice desde cuándo, sino hasta No, dónde. ¿dónde empezaron? ¿Dónde empezó la obra? Aquí dice que empezaron a edificar la puerta de las ovejas. Exacto. O sea, la reedificación de los muros de Jerusalén y o sea, como consecuencia el templo en general, la obra inició en la puerta de las ovejas. ¿Verdad que así dice el relato? Ahora, si uno lee el capítulo completo, el capítulo 3, te vas a encontrar con todas las personas y las familias que estuvieron involucradas en la reconstrucción de los muros del templo de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Entonces, pudieras leer el versículo 32 y saber dónde terminó. Dice aquí, y entre la cámara del techo de la esquina y la puerta de las ovejas, los orfebres y los comerciantes hicieron trabajo de reparaciones. Muy bien. Entonces, como vimos, la reconstrucción inició en la puerta de las ovejas. Si uno lee el capítulo completo, se va a ver cómo fueron reedificando muros, puertas, muros, puertas, muros, puertas. Y la edificación terminó donde empezó, en la puerta de las ovejas. ¿Por qué Jesús dijo que Él era la puerta de las ovejas? Porque Jesucristo es el principio y el fin del templo espiritual de Jehová, no hecho por manos, no, sino del que Él mismo mencionó, que lo destruyeran y Él levantaría en 3 días. Ahora, cuando uno analiza este relato, se pueden responder, cuando lees el capítulo 2 también, responder si Jesucristo resucitó con su mismo cuerpo o no, pero ya ese es otro tema. Entonces, ¿por qué razón Jesucristo también dijo que era la puerta de las ovejas? Porque si tú o cualquiera de los que nos están oyendo buscara un mapa de las entradas de acceso a Jerusalén, se daría cuenta que la construcción o la reconstrucción no se hizo conforme a las manecillas del reloj, sino en sentido contrario. ¿Por qué? Porque Jesús no es la continuación de la adoración a Jehová aquí en la tierra por medio de un templo, sino el regreso a la adoración verdadera, que es Él mismo. Por eso Jesucristo es la puerta de las ovejas. Bueno, esa es una. Ahora, vamos a contestar lo que dice Números capítulo 19, del 1 en adelante.
Como te dije hace ratito, hace un momento, este sacrificio la gente no podía entenderlo. Salomón mismo murió sin poder entenderlo. Y quienes saben de este relato cuestionan a los judíos, a los rabinos, y les piden que lo enseñen. Y la razón es que ellos no pueden hacerlo. Salomón murió sin poder entenderlo. Pero Jehová permite que uno pueda entender este tipo de cosas. Entonces, como vimos, la ley es una sombra de las cosas que tenían por venir. Para poder responder acerca del relato que tú amablemente leíste, en el que Jehová le dice a Moisés que el pueblo le tiene que traer una vaca roja. Voy a volver a leer nada más del 1 al 6. Dice, y Jehová procedió a hablar a Moisés y a Aarón y dijo, este es el estatuto que Jehová ha mandado diciendo, habla a los hijos de Israel, que tomen para ti una vaca roja, sana, en la cual no haya defecto y sobre la cual no haya venido yugo. Y ustedes tienen que darle Eleazar el sacerdote y él tiene que llevarla fuera del campamento y tiene que ser degollada delante de él. Entonces Eleazar el sacerdote tiene que tomar parte de la sangre de ella con su dedo y salpicar la parte de la sangre de ella directamente hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces y tiene que quemar la vaca ante los ojos de él, la piel y la carne y la sangre de esta, junto con su estiércol se quemarán. Y el sacerdote tiene que tomar madera de cedro y hisopo y fibra escarlata, carmesí y arrojarlos en medio de la quema de la vaca. Y el sacerdote tiene que lavar sus prendas de vestir y bañar su carne en agua. Y después podrá entrar en el campamento porque el sacerdote tendrá que ser inmundo hasta el atardecer. Y el 9 dice, y un hombre limpio tiene que recoger las cenizas de la vaca y depositarla fuera del campamento en un lugar limpio, y estas tienen que servir a la asamblea de los hijos de Israel como algo que ha de guardarse para el agua de limpieza. Es una ofrenda por el pecado. Entonces, para saber de qué estaba hablando Jehová aquí, tenemos que ir ahora, debido a que esto es la ley, tenemos que ir a ver la realidad. ¿Puedes leer, por favor, el Evangelio de Juan? Capítulo. Capítulo 18. Vamos a estar aquí haciendo algunas pausas para ir entendiendo esto, de la manera en que yo lo entiendo. Yo escuché tu explicación, ahora yo quiero explicarlo de la manera en que yo lo entiendo. Dice capítulo 18, versículo 3. Por lo tanto, Judas tomó la banda de soldados y los oficiales de los sacerdotes principales y de los fariseos y llegó allí con antorchas y lámparas y armas. Mi pregunta es, los soldados, la banda de soldados, los oficiales de los sacerdotes principales y de los fariseos, junto con Judas, ¿estos soldados y estos guardias eran romanos o eran israelitas? Yo tengo entendido que eran israelitas. Exacto, eran israelitas. ¿Y qué fue lo que fueron a hacer estos israelitas? Fueron a tomar preso a Jesucristo. Exacto. La orden de Jehová era que los israelitas tenían que llevarle a Moisés y a Aarón la vaca roja. Entonces, Judas con los soldados y los oficiales llevan a Jesús
primero ante Anás, que prefiguró a Moisés, porque Anás era el sacerdote principal y suegro de Caifás, que tenía más jerarquía ante la nación que el mismo sumo sacerdote Caifás. Entonces, primero llevan a Jesús ante Anás, que prefiguró a Moisés, y después lo llevan ante Caifás para la inspección. ¿Ok? Entonces, dice Juan capítulo 12, versículo 13, dice: entonces la banda de soldados y el comandante militar y los oficiales de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo condujeron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, debido a que Anás tenía más jerarquía, estos personajes, Judas y los oficiales y los soldados del templo, llevaron a Jesús primero con Anás y después, como ya dijimos, con Caifás. Ahora, en el versículo 19, Juan 18, 19, dice que el sacerdote principal interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de sus enseñanzas, y de igual manera el versículo 24 dice que entonces Anás lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, así como Jehová pidió que la vaca fuera llevada ante Moisés y Aarón, a Jesús lo llevaron ante Anás y Caifás para la inspección. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dos personajes? Lo envían a Pilato. Lo envían a Pilato. La orden de Jehová acerca de esta vaca es que tenía que ser sana y sin defecto. ¿Y qué dice Juan capítulo 18, versículo 38? Dice: le dijo Pilato que es la verdad, y después de decir esto de nuevo salió a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ninguna falta. Nuevamente en Juan 19:4 dice: y Pilato salió otra vez y les dijo: vean, se los traigo afuera para que sepan que no hallo en él ninguna falta. Y por tercera ocasión en Juan 19:6 les dice: sin embargo, cuando los sacerdotes principales y los oficiales lo vieron, gritaron y dijeron: al madero con él, al madero con él. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y fíjenlo en el madero, porque yo no hallo en él falta alguna. Entonces, esta vaca roja tenía que ser sana y sin defecto, y esto mismo sucedió con Jesucristo, porque Pilato no encontraba ninguna falla, ningún defecto en él. Ahora, ¿por qué una vaca roja y no blanca? Si finalmente la vaca roja o el sacrificio servía para purificar, para santificar, ¿por qué no una vaca roja, una vaca blanca? ¿Por qué roja? Bueno, la respuesta está en Juan 19:1. Dice: por lo tanto, en aquel momento Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con una prenda de vestir exterior de púrpura. Entonces, cuando Pilato manda azotar a Jesús, los golpes en su espalda, ¿de qué color empezó a teñirse Jesucristo? Rojo, por supuesto. Cuando le ponen la corona en la cabeza y empieza a escurrir sangre, ¿de qué color? Rojo. Cuando los soldados, si tú sabes de historia, los soldados romanos utilizaban una capa roja, y entonces Jesucristo, bañado en sangre con una capa roja, es llevado afuera para que los sacerdotes lo vean. Jehová estaba intentando de que vieran a quién estaban sacrificando, y Pilato les dice: miren, el hombre. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Sacrifícalo. La vaca roja no tenía que ser sacrificada dentro del santuario.
tenía que ser llevada fuera y el sacrificio no lo tenía que hacer el sumo sacerdote, la tenía que hacer alguien más. Y ese alguien más sería inmundo o impuro. ¿Y qué pasa con Jesucristo? Permítanme. Dice Juan 19:16. Por lo tanto, en aquel momento él, o sea, Pilato, se lo entregó a ellos para que fuera fijado en un madero. Entonces se encargaron de Jesús. Entonces, esta vaca roja era la muestra en la ley, la muestra más grande de amor que Dios ha hecho por la humanidad. No es cualquier relato, no es cualquier profecía, es la muestra más grande de amor de parte de Jehová, porque él desde antes estaba avisando y diciendo de qué manera iban a tratar a su hijo. Ahora, dice Números 19:9, permíteme, 19:38, perdón, 19:38 dice: entonces después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secreto por su temor a los judíos, solicitó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso, por lo tanto vino y se llevó el cuerpo. Ahora, tú conoces este relato, ¿verdad? La vaca roja, después de ser sacrificada, tenía que ser llevada 3 días a un lugar limpio. ¿No se cumpliría esto en Jesús? ¿Me permites un comentario? Claro. Realmente estoy sorprendido por esta explicación sobre ese relato del Antiguo Testamento. Vuelvo a repetirte, no confío totalmente, fíjate, totalmente en el Antiguo Testamento por lo que Jesucristo dijo en Juan 14, 20, se me fue el texto. Después lo digo. Cuando Claro, Jesús claro. les dijo a los fariseos de quién enseñan, de quién aprendían y de quién enseñaban. Y vuelvo a recalcar lo que te dije hace un rato, que hay ciertos relatos que están bien. Entonces yo estoy sorprendido por la explicación de ese texto que yo jamás había leído. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿me puedes dar las citas, las referencias para buscar yo la información? Eh, no tengo referencias porque soy un estudiante de la Biblia. Ah, sabía que me ibas a responder eso. Vas por el mismo camino que voy yo o que he estado yo. Mi propia investigación. Yo he tenido mi propia investigación. De hecho, lo que me orilló mucho a investigar fue cuando yo preparaba mis discursos. Me gustaba poner ilustraciones, ejemplos, citas de científicos, citas de filósofos que estuvieran de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, por eso me llevó bastante a investigar fuentes, como tú lo dijiste hace un rato. Citaste un ejemplo donde el cuerpo gobernante da permiso Claro. de que los testigos investiguen en otras fuentes. Yo no me acordaba de eso, simplemente que como anciano yo lo hacía, porque todos los ancianos lo hacíamos. Nos dan un bosquejo, pero para hacerlo atractivo, porque fíjate, te pongo un ejemplo pequeño. El bosquejo, el número 45, es el mismo en todo el mundo. El bosquejo número 45, a lo mejor yo me lo aprendí y lo tengo preparado por si falta el discursante.
Pero si no falta el discursante, pues el discursante viene y lo da. Pero si me toca dar ese discurso, no lo tengo que dar exactamente como lo dio él. Aunque las citas son bíblicas, son las mismas, los parrafitos son los mismos del bosquejo, voy a intentar que sea un poquito diferente, que sea lo más instructivo para el auditorio. Entonces, mi opinión y mi conclusión en cuanto a este pequeño diálogo que hemos tenido es que te felicito. Te felicito porque yo hoy aprendí algo de ti. Ese relato nunca lo había leído, y si lo hubiera leído nunca lo hubiera entendido. Pero está en la Hasta Biblia. ahora. Está en la Biblia. Exacto. Y no lo enseña la Watchtower. Ni el cuerpo gobernante lo entiende, ni Salomón lo entendió. Sin embargo, tú lo has entendido. Me recuerda el texto donde Jesucristo dijo que te alabo públicamente, le decía a su padre, porque has escondido estas cosas de los sabios e intelectuales y se las has revelado a los pequeñuelos. Yo te felicito, hermano, que sigas investigando, que sigas entendiendo, porque esto es alimento sólido, es profundizar en la Biblia. Y yo te lo agradezco, porque hoy aprendí de ti. Aprendí aquí. Y es algo que no hay referencias, o sea, no están en la perspicacia, no están en la atalaya, no está en alguna publicación. Tú lo has entendido porque has leído la Biblia. Y espero que más adelante tengamos otro tipo de, algún otro diálogo con alguna otra pregunta. Me gusta que sean cortos, hermano, aunque nos pasamos un poquito de tiempo, porque a veces el auditorio no tiene tiempo. Eso es lo que falta, no tiene tiempo. Y Sí. entre más cortos sean las conversaciones, máximo una hora, pues se presta, ¿no? Para que las personas que nos escuchan aparten un poco de tiempo. Y en lugar de ver un programa de televisión, una película, pues nos ven a nosotros. Y así aprenden algo. ¿Cómo ves? Bueno, mira, eh, pues hay cosas en las que claramente somos distintos. Eh, yo no considero que vaya en tu misma dirección. Yo voy en otra. Yo voy en otra. Eh, como publicador, como estudiante de la Biblia, que me gusta profundizar y entender la Biblia, yo no la veo con los ojos que la mayoría de la gente lo ve. Y hoy te di una muestra de cómo es, cómo yo, que soy solamente un publicador, entiendo la Biblia. Entonces, lo que te dije en un principio, mi pregunta es, cuando yo leo o escucho a personas que estuvieron dentro de la organización decir que han abierto los ojos, sabiendo las cosas que yo sé, me pregunto, ¿realmente han abierto los ojos? ¿A dónde pueden llevar a la gente? ¿A dónde? Permíteme. Antes de esta plática yo creí que me ibas a hablar como un testigo de Jehová. Creí que me ibas a hablar acerca de las enseñanzas del cuerpo gobernante. Pero tú no eres como cualquier testigo de Jehová. Tú no me hablaste como testigo de Jehová y eso tienes que reconocerlo. Porque no cualquier testigo de Jehová ha llegado a las conclusiones a las cuales has llegado tú. Y yo no sé si con el comentario que acabas de hacer de que vamos en caminos distintos, tú me estás dando a entender que yo estoy siguiendo al diablo y tú estás siguiendo a Dios. No sé si eso me quisiste dar a entender. Pero yo desde un principio te dije que el único camino para llegar al Padre para mí es Jesucristo. De ahí en fuera no hay nada.
Pero Entonces, concordarás conmigo que Jesucristo dijo que después de él vendrían falsos cristos. O sea, del Cristo que estamos hablando no es el mismo. Por ejemplo, tú les preguntas a los mormones acerca de su Cristo y ellos te van a hablar del Cristo que estaba predicando en América. O sea, no estamos hablando del mismo Cristo. Si tú le preguntas a un cristiano evangélico de su Cristo, ellos te van a decir que es Dios, Dios el Todopoderoso. O sea, no estamos hablando del mismo Jesucristo. Mi Jesucristo es otro. Como testigo de Jehová, yo admiro, sinceramente, yo soy testigo de Jehová, yo admiro la manera como el esclavo fiel y discreto, el alimento que provee es sencillo y fácil de digerir, cosa que no hacía en el pasado. Hoy, una información la simplifica y la hace entendible para cualquier persona para que puedan llegar a entender algo tan sencillo, que Jehová es el único Dios todopoderoso y que Jesucristo es su Hijo, el Rey del reino de Dios. O sea, de una manera sencilla. Entonces, una persona cuando esta información sencilla la entiende y tiene cualidad de oveja, es humilde y decide dedicarle su vida a Jehová, con el tiempo, si así sus circunstancias y sus habilidades se lo permiten, pueden llegar a tener un conocimiento profundo de las verdades bíblicas. Hay personas que se dedican únicamente, como te dije en un principio, yo pudiera decirte que las personas que se han ido del pueblo de Jehová y que dicen que han abierto los ojos y que entienden muchas cosas, cuando estaban dentro de la organización lo único que hacían era medio subrayar la revista, la Atalaya, y era todo. Por eso están donde están. Porque la verdad no les llegó a su corazón. permíteme un comentario. Claro. ¿Reconoces que lo que me acabas tú de enseñar con la Biblia no lo enseñan los testigos de Jehová? Sinceramente, no he dedicado tiempo, he buscado referencias y sí las hay, sí las hay. Pero simplificando la información que hay, es la que te acabo de presentar hoy. Claro, pero eso que me acabas tú de enseñar no lo enseña el cuerpo gobernante y no lo sabe un testigo común. Vuelvo a repetirte, porque cada quien decide qué es lo que quiere hacer con su tiempo. Y como dijimos en un principio, fue las palabras que tú dijiste. O sea, la adoración a Jehová es un asunto personal. O sea, yo te lo dije en el principio, yo voy a las reuniones, me beneficio de estar presente, yo lo considero así, ante la presencia de Jehová, para recibir instrucción de Él y saber cómo la voy a aplicar yo en mi vida, fuera de la congregación, en casa, porque nosotros podemos ser una persona dentro de la congregación y otra fuera. Correcto. Bueno, pero en sí, mira, tú reconoces que esa explicación que me acabas de dar no la enseña o no la entiende por lo común un testigo de Jehová. La Lo información pueden está llegar a entender. disponible. La información está disponible. De que no quieran o no tengan tiempo de analizarla, esa es otra cosa. Información del esclavo hay libros, hay revistas, hay mucha información, pero que el testigo de Jehová no tenga tiempo por sus circunstancias o lo que sea y no dedica tiempo a estudiar, eso no es que el esclavo no esté proveyendo esta información y no esté disponible. Mira, hermano, yo te pedí la referencia, no me la diste. Yo soy una persona que pasé muchos años y no recuerdo haber leído eso en el Perspicacia. No recuerdo haber leído eso en ninguna atalaya. Y fíjate que son volúmenes, volúmenes de atalayas. Y yo jamás lo había leído.
Entonces, yo estoy seguro que no vas a encontrar referencias. La única referencia que vas a encontrar va a ser la Biblia, nada más. No es así. Quiero recalcar, Sí. sí, quiero recalcar que lo que me acabas de enseñar no lo sabe cualquier testigo. Solamente lo sabes tú porque has investigado, nada más. No lo digo por mal, ¿eh? No lo digo para ponerte una trampa. Simplemente para que quede claro, nada más. Claro. Y bueno, lo que yo te puedo decir es que efectivamente la información está disponible, pero repito, cada quien decide qué es lo que quiere hacer con la información. Y mira, yo lo que te leí está en la Biblia, está en tus ojos, así de frente, tal cual, clarito. Pero cada quien lee y entiende la Biblia como quiere entenderla. Ahora, basado en este tipo de información, no analizamos Éxodo 4 del 1 al 9 para saber qué quería decir, qué iba a pasar, o sea, hay mucho más. Simplemente te puedo decir que como testigo de Jehová, utilizando estas enseñanzas bíblicas, son lo que me hacen saber que la organización de los testigos de Jehová es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por el conocimiento, por el entendimiento y porque estas enseñanzas bíblicas están en contra de las demás enseñanzas satánicas de diferentes organizaciones como la religión católica, los evangélicos, cristianos. Ellos chocan, la Biblia choca con sus enseñanzas. Entonces, simplemente como te dije en un principio, mi intención era saber cuando dicen, ya estamos fuera de la secta y hemos abierto los ojos, yo quería saber qué tan grandes los tienen. Ya, pero mira, tú no me estás hablando por todos los testigos de Jehová. Y yo como activista no te estoy dando mi opinión de todos los activistas, por todos. Yo tengo mi propia opinión. Claro. Yo creo que te lo comenté a ti, que cada uno de nosotros va a rendir cuentas de sí mismo a Dios. Así es. Y Pues ya mira, sea que ahora hagamos bien o hagamos dentro, mal. dentro, dentro del activismo hay diferente tipo de opinión y de creencias. Te pongo el ejemplo de Miguel, de Michael. O sea, si tú intentas hablarle acerca de Dios y de Jesucristo, él puede que por no llevarte la contraria, porque son amigos en el propósito que tienen de que la gente salga de la organización y deje de estudiar, él te va a dar una palmadita en la espalda y llevarte la corriente de las cosas que tú crees, cuando dentro de él no cree en nada de lo que tú le puedas decir acerca de la Biblia y de Dios. Sin embargo, los dos forman parte del mismo grupo. Sí. Ahora mira, te voy a decir una cosa que yo comparto contigo. Bueno, que yo en mi pasado como testigo de Jehová, mientras era precursor en territorio aislado, yo pudiera haber compartido contigo hoy. Por ejemplo, aunque la organización no te habla de ciertos relatos de ángeles, pero sí te menciona algunas experiencias, ¿no? Sí. Que a lo mejor una persona estaba orando y tocaron a su puerta dos testigos de Jehová. Y a lo mejor la persona estaba a punto de suicidarse y empezó a aprender. Bueno, yo mientras estuve en territorios aislados, tuve apoyo angelical. Entonces yo pude haber concluido de que como esta religión tiene apoyo de ángeles, es la religión verdadera. Uh-huh. Yo entendía eso, pero después cambié mi punto de vista. Eso me gustaría comentarlo en otro momento, porque si no nos Muy vamos bien, a alargar. muy bien, muy bien. Y vamos a finalizar aquí, ¿te parece? Está bien, me parece bien. Te agradezco tu tiempo. Y yo a ti. Te mando el link para que tú hagas con el link lo que tú quieras. Bájalo a tu móvil, bájalo a tu disco duro. Te queda ahí como referencia y a lo mejor lo puedas utilizar más adelante. Muy bien. Muchas gracias. Que el Bueno, Padre que te estés bien. bendiga. Hasta luego. Bye bye.